¿A cuántos les gusta KFC? ¿Cuántos han comido pollo de KFC? ¿Sí les gusta? A mí me gusta. Ay, pastor, eso tiene mucha grasa, pero es tan rico. KFC, riquísimo. Oh. Y les quiero contar un poquito la historia de KFC. Esto fue fundado por el coronel Sanders. Y la historia del coronel Sanders es un poquito complicada. Imagínense, a los 5 años de edad quedó huérfano de papá. A los 16, por la crisis económica, tuvo que dejar de estudiar. A los 17 ya lo habían echado de 4 trabajos. Esto se complica. A los 18 se casó. Entre los 18 y 22 trabajó como conductor y lo echaron. Se presentó al ejército y lo echaron. Se presentó para ser abogado y lo echaron. Trabajó como vendedor de seguros y volvió a fracasar. A los 19 años fue papá, pero su esposa a los 20 lo abandonó y se llevó la única hijita que tenían. Así que le tocó trabajar de cocinero y lavador de platos en un restaurante por mucho tiempo. Finalmente pudo recuperar su esposa, su hija, y a los 60 y pico de años lo pensionaron. Tan frustrado estaba que cuando le dieron su primer cheque de su jubilación, el cheque era por $105. Así que el hombre, tan frustrado, decidió lo más terrible: suicidarse. 65 años y dijo: no aguanto más fracasos, así que me voy a suicidar. Y como todo suicida, antes de suicidarse escribió una carta. Pero al momento de escribir la carta se dio cuenta de que había muchas cosas que en su vida no había hecho aún. Y mayor aún, se dio cuenta de que él era bueno para algo que casi nadie podía hacerlo mejor que él, y era cocinar. Así que decidió sacar un préstamo al gobierno, compró una freidora y con una receta única empezó a fritar pollo y a venderlo en Kentucky, Estados Unidos, de puerta en puerta, de casa en casa. ¿Recuerdan que a los 65 años se quería suicidar? Pero a los 88 años, el coronel Sanders, fundador de Kentucky Fried Chicken, era un multimillonario en los Estados Unidos. El único restaurante que le gana el primer lugar es McDonald's. Después sigue KFC. ¿Y cuál fue la clave? La clave fue persistir. ¿Y por qué les he contado esta historia? Porque el tema que les quiero compartir hoy tiene que ver con eso, con la importancia de persistir. ¿Pero persistir en qué? Persistir en la palabra de Dios. Estamos celebrando y vamos a celebrar el próximo jueves, si ustedes me traen los dulces, ¿no? Vamos a celebrar el Día de la Biblia. Y lo que yo quiero que veamos hoy es la importancia de persistir en la palabra de Dios. Dígaselo a alguien, mírelo a los ojos y dígale: debemos persistir en la palabra de Dios. Debemos persistir en la palabra de Dios. Y yo quiero empezar dándome duro a mí mismo. Quiero que levanten, por favor, las Biblias, sean en papel o electrónicas. Levántela bien alto, a ver. Qué triste, mire, hay algunos que ni en el celular la cargan. Y si vamos a desafiarnos a persistir en la palabra, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, abra su Biblia por ahora. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 14. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 14.
Hay que recordar que esta es la última carta que escribirá el apóstol Pablo antes de ser decapitado por el imperio romano. El gobernante de turno lo va a decapitar. ¿Y qué dice él a su discípulo Timoteo? Él le dice cosas como estas, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lea conmigo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Este es un llamado a persistir. Realmente, si queremos tener éxito en la vida cristiana, tenemos que persistir. Y la palabra persistir significa quedarse, permanecer, mantenerse, vivir, seguir, continuar. Eso significa persistir. Es lo opuesto a la inestabilidad. Y cuando uno echa un vistazo a nuestro continente latinoamericano, si hay algo que abunda en este momento es la inestabilidad. El gobierno de Ecuador está siendo amenazado por la inestabilidad. Ahora mismo el gobierno de Chile, Bolivia y qué sabemos de Colombia, y ni hablar de Venezuela. Lo que hay es inestabilidad. Por eso Dios nos llama a persistir. Pareciera ser que en el ambiente hay algo enrarecido, pues lo que era hoy ya no es. Hace un tiempo habían valores absolutos, hoy en día las cuestiones son relativas. Es tu verdad, es mi verdad, hay muchas verdades. El modelo de familia que teníamos en otro tiempo, hoy en día ya es relativo. El valor de la vida ya no lo hay. Hoy en día la ley se utiliza no para defender la vida, sino para acabar con la vida por medio del aborto y de la eutanasia. Hace un tiempo la autoridad era muy respetada. Un niño, un joven que veía a un maestro, un policía o un tío o un padre, tenía una actitud de respeto. Hoy la actitud es de anarquía, de rebeldía y de protesta. La situación está muy complicada. Ya no hay valores absolutos. Ya no hay una sola verdad. A este mundo parece que lo único que le interesa es la sensualidad, el sentirse bien. Si haces tal cosa, no importa si no es ético, si te sientes bien, hazlo. No importa, ya no hay valores absolutos. Y frente a eso, como iglesia, tenemos que plantearnos una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo podemos levantar una nueva generación para Dios? ¿Cómo vamos a levantar a los hijos y a los hijos de nuestros hijos para Dios en un ambiente así? En un ambiente lleno de ideologías, de filosofías y de conceptos totalmente
pervertidos y torcidos. ¿Cómo lo podemos hacer? Y la única respuesta que yo encuentro es que si queremos levantar una nueva generación para Dios, debemos persistir en la palabra de Dios. Yo dije que debemos persistir en la palabra de Dios. Si queremos levantar a la próxima generación para Dios, ¿y cuántos quieren levantar su próxima generación para Dios? No hay alternativa. Dígale a alguien, y ojalá con la Biblia en la mano, debemos persistir en la palabra de Dios. Tenemos que persistir. No hay otra opción, no hay otra alternativa. Y yo le quiero compartir brevemente para que vaya a KFC. De paso, si se acuerda de mí, al menos ora por mí. Y le quiero compartir 3 razones por las que debemos persistir en la palabra de Dios. Y la primera razón es que debemos persistir en la palabra de Dios porque estamos viviendo tiempos peligrosos. En el capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, le dice: también debes saber esto. ¿Qué cosa? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y aquí hay 2 frases que merecen un poquito de explicación. La primera frase son postreros días. Es una frase que a veces en el mundo cristiano se habla, los postreros días. Y cuando usted escucha esa expresión, postreros días, ¿en qué piensa? En lo último, en lo que está por venir. Pero ¿sabe? A la luz de la revelación bíblica, los postreros días son ese periodo de tiempo comprendido desde la resurrección de Jesucristo hasta su regreso. Conclusión: estamos viviendo los postreros días. Y lo que dice Pablo es que en los postreros días vendrán, ¿qué cosa? Tiempos peligrosos, versículo 1. Y cuando dice tiempos peligrosos, no debemos pensar únicamente en las guerras, en los fenómenos naturales o en la inseguridad, porque alguien puede decir: uy, si estos son tiempos peligrosos, si me robaron el celular esta semana. Sí, Pablo tenía razón, son tiempos peligrosos porque la contaminación ambiental cada día es terrible por las enfermedades y otras cosas. No solamente por eso. Cuando la Biblia habla de tiempos peligrosos, habla por la aparición de personas malas. Lo que hace que los tiempos sean peligrosos realmente es el surgimiento de personas malas, que Pablo va a describir a partir del versículo 2, y solamente lo vamos a leer. Dice: porque habrá hombres, léalo por favor, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. El que practica un aborto es alguien que no tiene afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores ¿de qué? De los deleites más que de Dios. Si uno mira esa descripción, es la descripción del surgimiento de personas malas, corruptas. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Un tiempo donde ya no hay disciplina, donde ya no hay valores absolutos. Esta es la generación de los adictos.
Y cuando hablamos de adictos, no solamente pensemos en las drogas o en el alcohol. Hay gente adicta al trabajo, hay gente adicta al dinero, hay gobernantes adictos al poder y que no quieren soltar para nada sus cargos. Este es un mundo lleno de gente adicta, de gente peligrosa y de gente perversa. Y entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿y cómo podemos enfrentar una generación así? La única forma es persistiendo en la palabra. Y mire el versículo 5 lo que va a decir. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Porque mire, una cosa es el que es un malo declarado. Cuando uno ve una persona que es mala declarada, ¿uno qué hace? Uno como que toma cierta distancia porque dice, es que ese es malo. Pero en el versículo 5, ¿qué dice? Que hay otro grupo de personas que van a surgir en estos últimos tiempos, que ¿por qué se caracterizan? Porque tienen apariencia de piedad. Es decir, cuando usted los ve o los oye, que dice: ay, tan lindo, mi apóstol, ay, mi profeta, ay, mi maestro, es muy lindo. Tienen apariencia de piedad, pero ¿qué dice el texto? Pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué hay que hacer con esas personas? No les escuché. ¿Qué hay que hacer con esas personas? Y yo pregunto, ¿es lo que hace esta generación con esas personas? ¿Las evita? ¿Qué es lo que hacen? Las siguen como ovejas ciegas. Las siguen y van detrás de ellas, aunque les están predicando un falso evangelio, el evangelio de la prosperidad, que les enseña que por seguir a Cristo y dar ciertas sumas de dinero se van a volver millonarios. Les siguen. En cambio de eso, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Qué hay que hacer con ellos? Evítelos. A esas personas que están allí proclamando cosas que la Biblia no dice. Predicadores que se han vuelto algo así como adivinos evangélicos, donde la gente ya ni la Biblia lleva, sino que están esperando la palabra que diga el predicador. Ay, es que cuando estaba escuchando la radio, es que cuando el predicador dijo, y yo creí que era Dios. Y yo muchas veces le he preguntado a esas personas, pero ¿dónde lo dice la Biblia? Y ¿sabe qué me responden? No, la Biblia no lo dice, pero lo dijo el predicador, lo dijo el apóstol. Déjeme decirle algo, a mí no me importa quién lo diga. Si no lo dice la palabra de Dios, yo no le voy a decir amén, y yo no voy a creer a eso, porque estos son tiempos peligrosos donde todo lo que oímos tenemos que aprender a filtrarlo por lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice Pablo es: con esa gente ni se meta, a metros. Versículo 10, ¿qué dice Pablo? Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Oiga, ese pero tú, lo que está diciendo Pablo es: mire, Timoteo, yo a usted no le he dado malos ejemplos. Es algo así como diciendo: ¿usted cuándo me ha visto hacer eso? ¿Usted cuándo me ha visto en esas cuestiones? Y dice en el versículo 11, persecuciones, padecimientos. Yo pregunto, los que tomamos la decisión de persistir en la palabra de Dios, ¿nos vamos a volver populares? ¿La gente nos va a amar? ¿Cómo le fue a Pablo por tomar la decisión de persistir en la palabra? Lo que dice es que le fue mal. Persecuciones, padecimientos, y los menciona como los que me sobrevinieron. ¿En dónde? En Antioquía. ¿Y qué pasó en Antioquía? Según Hechos 13:50, en Antioquía, donde Pablo fue a predicar el evangelio, la gente lo expulsó. Los principales se levantaron
contra él y lo expulsaron a él y a Pablo. Es decir, declararon a Pablo en Antioquía persona no grata. Usted por aquí ni venga con sus mensajes, ni venga con su predicación, porque aquí no lo queremos ver. Y todo predicador y todo creyente que quiera persistir en la palabra de Dios tiene que prepararse, porque lo que menos va a recibir son invitaciones, lo que va a recibir son sanciones y expulsiones. Gloria a Dios que al menos en esta iglesia todavía me dejan predicar. Pero dice en el capítulo 12, no solo en Antioquía, en Iconio. ¿Y qué le pasó a Pablo en Iconio? Según el capítulo 14:5 de Hechos, allí Pablo fue apedreado. Dice, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. ¿Por qué razón? Porque Pablo había tomado una decisión. ¿Cuál fue? Voy a persistir en la palabra de Dios. Volvamos al capítulo 3, versículo 11, porque se menciona otro pueblo y es Listra. ¿Y qué le pasó en Listra? Según Hechos 14:19, allí Pablo fue apedreado a tal punto que la gente creyó que Pablo había quedado muerto. De hecho, algunos biblistas dicen que ahí Pablo murió y que ahí fue donde pudo tener la visión del cielo, donde pudo tener esas visiones que no se les ha podido revelar a otras personas. ¿Cuál es el punto? Si tomamos la decisión de perseverar en la palabra de Dios, ¿qué nos espera a nosotros? Para que se anime un poquito, versículo 12, 3:12 de Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos queremos vivir para la gloria de Dios? ¿Cuántos vamos a estar dispuestos a persistir en la palabra? Denos el agua a donde nos dé. ¿Qué es lo que nos espera? Persecución. Persecución. Hermanos, y es que estos son los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros. Tiempos peligrosos. Son tiempos muy, pero muy difíciles. ¿Por qué razón? Porque la iglesia ha cometido un error, y es que se ha alejado de la palabra. Y vivimos tan preocupados. Uy, pastores, que hay que movernos y hay que unirnos como iglesia y apoyar este partido y este candidato, porque si sube fulano, si sube sutano, lo más probable es que nos van a perseguir. Y yo le pregunté un día a alguien, ¿y qué sería lo peor que nos persiguieran? Imagínense que nos persigan y que por ahí nos prohíban leer la Biblia. Y yo tuve que decirle, eso no se necesita, si ya la gente ni la Biblia la lleva a la iglesia. Y la prueba está aquí en esta mañana. Es decir, ¿quién nos prohibió la Biblia? ¿Un gobernante malo, perverso? ¿Quién nos prohibió la Biblia? Astutamente Satanás nos ha confundido tanto que hay gente que cree que puede ir siendo cristiana. No estoy hablando de los nuevos, aquellos que siendo cristianos van al culto y ni la Biblia llevan. Arrepiéntanse. Gracias, hermano. Tienen que arrepentirse, porque este es un tiempo muy peligroso. Este es un tiempo muy difícil. Y lo triste es que la gente está escuchando a cuánta persona se coloca en un lugar como estos, y como no tienen el filtro de la palabra, ¿qué le dicen a lo que ellos dicen? Amén, sí, es que lo dijo el profeta, es que lo dijo el apóstol. A mí qué me importa quien lo haya dicho, pero si Dios no lo haya dicho, yo no le voy a decir amén jamás a esas cosas. Jamás le diré amén a falsas doctrinas, a falsos movimientos. Mire, son tiempos tan peligrosos que hoy en día hay pastores que creen que predicar la palabra de Dios es poca cosa, y se han metido en su cabeza un cuento de creer
que a un país lo van a cambiar siendo pastores. Yo no estoy hablando del creyente común y corriente que se ha formado para poder ir a un cargo público y que pueden ser candidatos y pueden ser gobernantes. Pero yo sí creo firmemente y moriré creyendo en eso, de que aquel que Dios ha llamado a predicar la palabra jamás se debe rebajar a ser un político, porque el cargo de un predicador es mucho más alto y mucho más supremo y mucho más soberano. Y a partir de la predicación de la palabra podemos lograr cosas que con la política no se puede lograr. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar y para transformar las vidas y los corazones. Y moriré creyendo que este púlpito es tan sagrado que desde aquí jamás estaremos lanzando propuestas políticas. Estaremos lanzando la propuesta de vida por la que Cristo fue a morir en la cruz del Calvario. Y desde el púlpito no vamos a estar promoviendo hombres, así sean los mejores que nos parezca, porque este lugar es muy sagrado. Y desde aquí seguiremos proclamando y declarando que solo Cristo puede traer cambio y verdadera transformación a la vida y a las familias y a las ciudades y a las naciones. Solo Cristo. El hacer otra cosa es pervertir el evangelio. Y estos son para mí tiempos peligrosos. ¿Y cómo vamos a enfrentar esto? Persistiendo en la palabra. Yo no estoy diciendo que usted no vote por sus hermanos en la fe. Vote por ellos si así le guía el Señor. Pero que la iglesia tiene un partido político, no. Que la iglesia tiene candidatos oficiales, no. La iglesia es para todos. No confundamos el evangelio. Pero para poder entender eso, ¿qué necesitamos? Persistir en la palabra. Una segunda razón, porque ya noté el ambiente pesado y yo quiero almorzar hoy con mi familia. Debemos persistir en la palabra de Dios, en segundo lugar, por amor a las nuevas generaciones. Es la palabra de Dios lo que va a cambiar a nuestras generaciones. No hay un libro más poderoso que la Biblia para poder transformar la vida de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Por eso como iglesia hemos invertido e invertiremos al máximo. Le apostaremos a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, porque creemos que la próxima generación será más poderosa y más fuerte que nosotros y tendrán un impacto mayor y más grande que el que nosotros tuvimos. Pero para eso tenemos que dedicarnos a la palabra de Dios. ¿Desde cuándo Timoteo se había dedicado a la palabra de Dios? ¿Desde dónde la conocía? En el versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién le enseñó a Pablo la palabra? ¿Quién le enseñó a Timoteo la palabra? ¿La iglesia? Mire, en el capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. ¿Dónde fue que Timoteo recibió la verdadera enseñanza? ¿Dónde? ¿Y dónde es que nuestros hijos van a recibir la verdadera enseñanza? En la casa. En la casa. ¿Cuál es el problema de nuestra generación? Que le están delegando la educación de los hijos a Peppa Pig, a Bob Esponja,
Ay, es que ese niño está muy inquieto, está muy cansón. ¿Y qué hacen los papás? Denle el celular. Y entonces a nuestros hijos los están enseñando son las redes sociales, los muñequitos. Y estamos equivocados. Si pretendemos realmente salvar la próxima generación, tenemos que arrepentirnos y cambiar. Gracias, hermanos. Y tenemos que entender el poder y el valor de la palabra de Dios. Mire, Timoteo tenía un papá que no era cristiano, era griego. Por lo tanto no conocía al Señor y no lo pudo enseñar. Pero ¿quién lo enseñó y quién lo fundamentó en la palabra? La abuela Loida y la mamá Eunice en la casa lo formaron, y desde niño este muchacho aprendió a conocer y a amar la palabra de Dios. Lo que yo le quiero decir es lo siguiente: que la educación de sus hijos y de sus generaciones, de sus nietos, no se la vamos a delegar a nadie. No se la vamos a delegar ni a la escuela, ni al colegio, ni a la universidad, ni a la iglesia, y menos al gobierno. Por eso, aunque tenemos que esforzarnos porque el gobierno sea lo mejor, pero yo creo que a la iglesia del Señor no le debería trasnochar tanto el hecho de que las ideologías tomen fuerza. Porque le voy a decir algo, y usted júzgueme como quiera, pero en este mundo las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Y a medida que pasen los años y se acerque la venida de Cristo, en los países se va a aprobar el aborto, se va a aprobar la eutanasia, se va a aprobar el matrimonio entre parejas del mismo género, y va a haber ideología de género en la escuela y en el colegio y en la universidad. Pero para un verdadero cristiano eso no debería ser ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque la educación de sus hijos y de mis hijos no se la vamos a delegar a nadie, ni siquiera a la iglesia. Nosotros mismos vamos a levantar las próximas generaciones y las vamos a levantar para Dios a través del estudio de la palabra. Es en la casa donde se enseña la Biblia, es en la casa donde se enseña a amar a Dios. ¿Sí, amén o no amén? Mis hijos los enseñé yo. Y perdóname un poquito de orgullo, pero tengo 3 hijos que aman y viven para Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo entendí que la educación espiritual de mis hijos yo no se la delego a nadie. Y yo le animo a que usted haga lo mismo. Sus hijos sí van a ir al colegio, pero ¿a qué van a ir allá? A aprender matemática, español, inglés. Pero los principios y los valores de la palabra de Dios y del reino de Dios, eso se lo voy a enseñar yo. Así me toque vivir en tiempos peligrosos, así me toque vivir en el mundo que me toque vivir. ¿Sabe por qué los judíos, a pesar de que no han tenido una revelación del Mesías, no pierden su identidad? A pesar de que han habido ataques para exterminar a los judíos en todas las épocas de la historia. Recientemente, hace 70 años, Hitler quiso exterminar a los judíos y no pudo. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que la educación de sus hijos es responsabilidad de ellos. ¿Y quién está educando a tus hijos? ¿Y quién está educando tus generaciones? Ni siquiera tener a un hijo en un colegio cristiano es garantía de nada. Esa es tu responsabilidad. Te toca a ti. Arrepiéntete, deja de ser flojo, deja de ser irresponsable y empieza a hacer la tarea que te toca a ti. Y a ti te toca, más que llevar comida y más que llevar ropa y más que pagar el arriendo, te toca enseñarle a tus hijos el poder y el valor de la palabra de Dios, porque esto es lo que lo va a capacitar a él para enfrentarse al mundo, para enfrentarse a un sistema que cada vez va a ser más anti Dios. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dios le está hablando al pueblo que va a entrar a la tierra prometida, que van a entrar a Canaán, y les dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos quieren formar las próximas generaciones? Empiece por eso, entienda que solamente hay un Dios. Deje de tener ídolos.
Ay, pastor, pero yo ya boté el cuadro de la Virgen del Carmen. Sí, pero tienes otros ídolos a los cuales tienes que botar también lo más pronto posible. Versículo siguiente. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Dónde empieza la educación de mis hijos? En mí. ¿Dónde empieza la educación de mis hijos? En mí. ¿Qué hago yo para educar a mis hijos? Yo decido amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. ¿Sabe por qué? Porque los hijos tuyos no van a hacer lo que tú les digas. Van a hacer lo que te vean hacer a ti. Entonces, si ellos ven que tú amas a Dios, ellos se van a sentir motivados a amar a Dios. Si ellos ven que tú eres una persona sincera, van a querer ser sinceros con Dios. Como Timoteo, que Pablo dice, la fe no fingida que hay en ti. Sigamos leyendo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quién? Oiga la palabra, las repetirás. ¿Qué es repetir? Es una y otra vez, una y otra. Ay, pastor, pero no era que los niños se fastidian. ¿Cómo no se fastidian con el celular? ¿Cómo no se fastidian viendo el mismo videíto de Peppa Pig y el mismo videíto de no sé? ¿Cómo no se fastidian? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en ¿dónde? En tu casa. Y andando por el camino, cuando van por el colegio, cuando van para el parque, allí es que hay que hablar la palabra. Al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos amados, por amor a las próximas generaciones tenemos que persistir en la palabra de Dios. Así nos llamen fanáticos, nos llamen locos, pero por amor a la próxima generación vamos a hacer que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se enamoren de Dios. Pero para eso tenemos que darles ejemplo. Tenemos que persistir en el tiempo con Dios. Usted debería hacer por lo menos una vez a la semana el devocional familiar. El sonido está fallando. Usted debería hacer por lo menos una vez a la semana el devocional familiar. Y abrir la Biblia con ellos por lo menos una vez a la semana y decir, mira lo que dice Levítico. Lo que nos dice Dios es que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que vivir para Dios y que tenemos que agradarlo a Él. Y ahora en noviembre abriremos la Biblia ¿en dónde? En Apocalipsis. ¿Y qué le diremos? Mira, lo que vemos aquí es que Dios tiene el control y al final de todo Dios siempre va a triunfar y Dios siempre va a ganar. Hay esperanza en Dios. Dios tiene el control de la vida y de la historia. Que nuestros hijos crezcan viéndonos amar a Dios. Que te encuentren ocasionalmente de rodillas orando. Que te encuentren leyendo la Biblia. Que aprendan a congregarse. ¿Saben por qué? Porque tú te congregas. Que aprendan a diezmar y a ofrendar. ¿Sabe por qué? Porque ven que tú tomas un sobre y con amor y gratitud le das al Señor. Porque de esa manera ellos van a aprender por amor a las próximas generaciones. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos no es la casa, no es el carro, no es la empresa, no es la carrera, no es la maestría, no es el doctorado. Si puedes hacer todo eso, hazlo. Pero recuerda, la mejor herencia para nuestros hijos es la fe en la bendita e incorruptible palabra de Dios. Que nuestros hijos puedan decir, yo soy un profesional, pero soy un profesional que tiene temor de Dios. Yo soy un político, sí, pero un político que tiene temor de Dios. Y para eso tenemos que permanecer firmes en la palabra de Dios. Y una tercera y última razón por la que debemos persistir en la palabra de Dios es porque de esto depende toda la vida. Esto no es cuestión de religión. Esto no es cuestión de iglesia, hermanos. Esto es cuestión de tomar conciencia y saber
que nuestro paso en la tierra es pasajero, que viviremos 60, 70, 80, si te va bien 100, pero que un día te morirás, y que si Cristo no viene, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿y qué será de nuestras generaciones? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de los hijos de nuestros hijos? Es que, hermanos, persistir en la palabra es cuestión de vida o muerte. En el versículo 16, Pablo dice: toda la escritura, no una parte, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. No como algunos profanos dicen: es que la Biblia es papel, eso es un invento de hombres, eso el papel aguanta con todo. Mire, este libro, no por el papel, sino el contenido, la esencia, esto es la palabra de Dios. Esto no es cualquier cosa. Mire, a través de la historia de la humanidad, ningún libro ha sido tan perseguido como esto. Dictadores, gente se ha levantado para destruir la Biblia y no ha podido. Muchas ideologías, muchos filósofos se han levantado para desacreditar la Biblia y no han podido. Es más, algunos de ellos se han puesto a leerla y a investigarla para desacreditarla. Pero ¿saben lo que les ha ocurrido? Que cuando empiezan a leerla y a investigarla, empiezan a ser cambiados y transformados, porque este libro es poder de Dios. Este libro tiene poder para cambiar y transformar, y yo creo que este libro puede cambiar el destino de esta ciudad. Este libro puede cambiar el destino de nuestra nación, porque es palabra de Dios. Y yo pienso en esos países que se declaran ateos y que creen que la Biblia es cualquier cosa. Si es cualquier cosa, ¿por qué la prohíben? ¿Sabe por qué? Porque les da miedo, porque saben que esto cambia. Porque yo no he escuchado a la primera persona diciendo: oh, después de que leí la teoría de la relatividad, mi vida fue cambiada y transformada. Para ponerlo más sencillo, yo no he oído a nadie que diga: cuando yo me memoricé las tablas de multiplicar, mi vida cambió. Haber podido resolver los 10 casos de factorización de la álgebra de Baldor me trajo una paz. Yo no he encontrado a nadie que diga esto, pero muchos, incluyendo el que les habla, podemos decir: leer este libro me cambió y me transformó la vida para siempre. Cambió mi naturaleza, cambió mi destino, me cambió para siempre. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar. Enseñar significa sacar de la ignorancia. Porque hay personas que aún siendo cristianas siguen siendo ignorantes y son manipulados y son llevados de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no la leen, porque no la estudian. Como dijo alguien: ojos que no leen, con razón que no entienden. Dice: para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Redarguir es hacernos ver lo que está mal. Eso es redarguir. Así que si en esta tarde usted se está sintiendo mal, significa que yo ya estoy aprendiendo a predicar. Porque es que la predicación no es para que usted se sienta bien. Por eso hay gente que le fascina ir a iglesias donde no usan la Biblia. Dice: no, mire, vamos a mi iglesia, allá usted no necesita la Biblia, porque allá no dan mensaje, allá lo que dan es masaje. En esta iglesia no hay masaje, en esta iglesia hay mensaje, y mensaje que espero que cambie y transforme tu vida. Un mensaje que te confronte, que te haga sentir mal y que te diga: yo debo cambiar, debo dejar esas idolatrías políticas. ¿Qué más dice? Para corregir.
La palabra corregir es algo así como lo que hacen esas botas ortopédicas con los niños, que les alinean el pie. Es decir, la palabra de Dios nos pone a caminar derechos. Pero además dice, para instruir en justicia. Y esa palabra, instruir en justicia, es un lenguaje militar. Lo que nos da a entender que lo que leemos en la Biblia no son consejos, sugerencias. ¿Qué es lo que hay en la Biblia? Mandatos, órdenes. El gran general, nuestro Dios, nos está dando órdenes. ¿Para qué? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea como. ¿Qué es eso de perfecto? ¿Que no se equivoca? No, recuerde, todos somos corruptibles, nos equivocamos. Perfecto significa que sea madura. Una persona que tiene carácter. Maduro, una persona completa, una persona que sabe para qué está en esta tierra. Por eso dice perfecto y enteramente preparado ¿para qué? ¿Y qué es toda buena obra? Toda buena obra es ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen vecino. Para toda buena obra. Que si vas a ser político, no hay lío desde que no seas pastor. Porque si eres pastor, eres pastor. Pero si no eres pastor y Dios te llamó a la política, pues vaya, pero sea un buen político. Y gobierne para bendecir a la gente y no para enriquecerse y robar como hacen muchos. Que si vas a ser un empresario, vas a ser un buen empresario. Que vas a trabajar no para enriquecerte tú, sino para que otros también tengan bienestar. Que donde quiera que Dios te coloque, allí puedas hacer tu tarea y hacerla bien. Sí, amén. Esto es cuestión de vida. Porque es que este libro es el que nos prepara para la vida. Por eso debemos persistir en este libro. Por eso debemos mantenernos. ¿Por qué debemos persistir? Recordemos las 3 razones. Número 1, porque estos son tiempos peligrosos. Persiste, hermano. Persiste porque estamos viviendo tiempos difíciles. Persiste por amor a las nuevas generaciones. Y persiste porque de esto depende toda la vida. Este no es cualquier libro. Este libro es la palabra de Dios. Y debemos darle gracias a Dios de que en un país como el nuestro podemos tener la Biblia y podemos predicarla. ¿Sabe que hay países donde a ti te pueden meter preso si llevas la Biblia? ¿Sabes que hay países donde tener la Biblia no es posible? Y que cuando llega una Biblia a una de esas iglesias, ¿sabe lo que hacen con esa Biblia? Le arrancan las hojas. ¿Y qué hacen con las hojas? Se las distribuyen. Mira, John, esta es la porción para esta semana. ¿Y qué está haciendo ese hermano toda la semana? Leyendo, y cuando llega, ¿qué dice? Por favor, denme lo que sigue, lo que sigue. Y nosotros la tenemos. ¿Y qué estamos haciendo? Hay que leer la Biblia. Usted no se conforme con oír la Biblia. Sí, usted viene el domingo aquí y la oye, pero oírla es una parte, es como el dedo meñique. ¿Qué más hay que hacerla? Leerla. Tú la tienes que leer a diario. Pero no solo leerla, ¿qué hay que hacer? Meditarla. Pero no solo meditarla, ¿qué hay que hacer? Memorizarla. Pero si quieres afirmarla en tu vida, además de oírla, leerla, meditarla y memorizarla, tienes que aplicarla. Que Dios nos dé amor por la palabra. Que Dios nos dé hambre por la palabra. Que entendamos que esta es la vida nuestra. Jesús dijo: no solo de pan, no solo de KFS vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá
el hombre. Termino con una frase. Cuando en la palabra de Dios persistimos, comprenderemos para qué existimos. Cuando en la palabra de Dios persistimos, comprenderemos para qué existimos. A mis 17 años conocí este libro y supe para qué existía en este planeta. Esto le da sentido a la vida. Esto le da sentido a las familias. Esto le da sentido a las nuevas generaciones. Persiste, persiste, persiste en la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Reflexione en esta hora. ¿Qué decisión va a tomar después de lo que ha escuchado? ¿Qué cambios tiene que hacer? ¿De qué cosas tienes que arrepentirte? ¿Qué estás haciendo con la palabra? ¿Realmente estás dedicado a la Biblia? Reflexione en sus decisiones, en sus caminos. Y quisiera hablar con los amigos que están aquí por primera vez. Usted que nos sigue a través del canal del Facebook, de YouTube. De pronto al escuchar este mensaje dice: reconozco que estoy caminando lejos de Dios y quiero tomar la decisión de caminar con Dios. Yo no le invito a cambiar de religión. Te invito a acercarte y a empezar a caminar con Dios, a enamorarte de Dios y de su palabra. Si esa es tu decisión, y si quieres hoy empezar una nueva vida con Dios, hágamelo saber levantando una de sus manos, donde quiera que usted se encuentre. Usted que nos visita, usted que dice: yo quiero empezar una vida nueva. De verdad reconozco, solo el poder de Dios me puede cambiar. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Tenga su manito levantada allí. Y mientras la iglesia está orando, usted que levanta su mano, que nos acompaña hoy y que toma esta decisión, usted allí a través de este canal, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador, he hecho lo malo, me arrepiento y te pido perdón. Señor, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Lávame con tu sangre, perdóname, cámbiame, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a Dios. Por la vida de nuestros amigos que hoy toman tan importante decisión. Los hermanos de Chalequito Azul, ellos son unos líderes de la iglesia que quieren que nos regale 5 minuticos. Queremos compartir un café, una aromática, una literatura, orar por usted. Regálenos 5 minutos, salga al pasillo. Usted que nos visita por primera vez, venga, queremos atenderle. La iglesia se coloca de pie y da un aplauso fuerte a estos amigos, aquellos que a través de la señal también toman esta decisión. Y como iglesia, ¿qué tal si levantamos nuestras manos y empezamos dándole gracias a Dios por la Biblia? Si la tienes en tu mano, dile al Señor: gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es luz
Tu palabra es lámpara. Tu palabra es mi alimento. Tu palabra me cambió, me transformó. Señor, no hay nada más hermoso que tu palabra. Perdóname. Perdóname porque tengo que reconocer que no le dedico el tiempo que debiera. Perdóname porque tengo que reconocer que me he dejado distraer, me he dejado engañar. Y hay muchas cosas que en mi vida están mal, aún siendo cristiano, porque no he podido o no he querido aplicar tu palabra a mi vida. Señor, perdóname. Y en esta hora tomo la decisión de persistir en tu palabra. Señor, voy a leerla a diario. Voy a meditarla. Voy a memorizarla. Pero sobre todo la voy a aplicar a mi vida. Señor, ayúdame. Ayúdame a tener valores, a tener cimientos, a tener raíces en medio de estos tiempos peligrosos. Señor, que yo pueda estar tranquilo por lo que tu palabra dice. Que si sube tal o cual gobernante, no hay problema, porque tú eres el que quitas y pones reyes. Que si este mundo se va a volver cada día peor, Señor, yo voy a aguantar, porque estoy fundado sobre la roca. Y aunque vengan lluvias y tempestades y tormentas, no voy a caer, porque mi fundamento está firme en ti y en tu palabra. Levante una oración por sus hijos y por los hijos de sus hijos. No sabemos la vida que les va a tocar vivir a ellos. Y un día nosotros ya no estaremos en este planeta. Y nuestros nietos tendrán que enfrentar la vida solos. Y nuestros hijos tendrán que enfrentar la vida solos. Pero si les hemos dejado la palabra como herencia, van a sobrevivir, van a aguantar, van a resistir y van a llegar a la meta. Señor, oramos en esta hora por nuestras generaciones. Oramos por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Señor, ayúdanos a hacer nuestra parte. Ayúdanos a dar lo mejor de nosotros para formarlos con principios, con raíces, con fundamentos bíblicos. Señor, no permitas que perdamos la próxima generación. No permitas que perdamos la generación que se está levantando. Al contrario, Señor, que esta generación emergente sea más fuerte, más poderosa que nosotros, que llegue más alto y más lejos de lo que nosotros llegamos. Señor, que esta generación que se levanta sea una generación fuerte, una generación bibliocéntrica, cristocéntrica, una generación radical, una generación que tenga el valor de decir no a las ideologías, no a las filosofías, no a los conceptos, a las prácticas que están totalmente en contra de tu palabra. Señor, ayúdanos a estar dispuestos, si es preciso, a padecer persecución. Señor, guárdanos de vender nuestros principios, guárdanos de vender nuestros valores. Úsanos, oh Dios, úsanos, Señor. Bendice nuestros hijos, bendice los hijos de nuestros hijos. Señor, por favor, te pedimos, danos amor por tu palabra, danos amor por tu verdad. Quita la pereza, quita el conformismo, quita el sueño espiritual, la indiferencia, y despierta en esta iglesia un amor por la palabra.
Que todo lo que hagamos esté iluminado por tu palabra. Que todas las decisiones que tomemos sean decisiones bíblicas. Señor, que nuestra manera de vivir, nuestra conducta, sea una conducta bíblica. Así eso nos implique ser perseguidos. Señor, levanta esta iglesia como una iglesia enamorada de tu palabra. Levante sus manos. Padre, bendice tus hijos. Bendice tu iglesia. Señor, de una manera especial, su familia, su hogar, sus hijos sean bendecidos. Permítenos, Señor, crecer en la palabra, crecer fuertes para la gloria tuya. Señor, ahora que salimos de este lugar, lleva en paz a tus hijos. Abre puertas de bendición, cierra toda puerta de peligro. Llena el corazón de tus hijos de paz. Llévate todo estrés, toda ansiedad, toda depresión, toda angustia. Llévate el dolor, la tristeza. Señor, si hay alguien enfermo ahora, sánalo. Pon tu mano sanadora sobre ese cuerpo y sánalo. Restaura las familias, restaura los hogares, restaura los matrimonios. Señor, cumple tu propósito en cada familia representada en este lugar. Te lo pedimos, Padre. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y todos con alegría decimos amén y amén. Aleluya. Aleluya.